Juan Juárez, que es Milucene, de quien les habla Franklin Mendoza. Vamos a proporcionarles de inmediato nuestro número de contacto, el 0426-158-3777, para que hagan sus preguntas, porque estoy seguro que van a querer hacerlas. Repito, 0426-158-3777, y recuerden que esta entrevista también la van a poder ver de nuevo aproximadamente unos 40-50 minutos después que haya terminado. Ya va a estar colocada en nuestra página web www.grupoglobalmedia.club. Bueno, nuestros invitados de hoy tienen que ver con ese tema económico, el tema de los trabajadores públicos, la famosa ONAPRE, que tanto ha sido nombrada en estos últimos días. Ha generado protestas a nivel nacional, y no solamente de un solo gremio, de prácticamente todos los gremios de todos los trabajadores públicos. Tenemos hoy, en primer lugar, a Ramón José Pérez. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Públicos de la Alcaldía de Morán. Ramón José, en primer lugar, bueno, bienvenido a Conversación Amena, a Global TV Canal 5. Vamos a comenzar diciéndoles, y para demostrarles que estamos en vivo, hace pocos minutos ya empezó a correr por allí el mensaje de que por lo menos a los educadores ya les fue abonado precisamente su bono vacacional, que era uno de los reclamos apenas en el gremio de los educadores. Pero como dije antes, esto de la ONAPRE afecta a mucho más que los educadores. Bienvenido, Ramón José, a Conversación Amena. Bueno, muy buenas noches, Franklin. Muy buenas noches a la audiencia de este prestigioso programa. Sabemos tiene una sintonía ardua. Sí, gracias por la invitación. Hoy acompañado de dos dirigentes sindicales, Henry Pérez de Simproplan y de María Fernanda Justi, pues de los protagonistas que llamamos, nosotros siempre decimos, lo que prenden la mechita, los docentes de este país. Pero sí, en efecto, como inicia el programa, la ONAPRE pasa a ser a través de algunos llaman instructivo. Cuando nació se le llamó lineamiento, y creo que es lo que se le pareciera un poquito más a ser instructivo, porque instructivo es algo que instruye y sirve. Claro. Esto es destructivo. Sí, señor. Ese lineamiento ONAPRE, que nace en el 2018, producto de un trabajo unilateral que realiza el gobierno nacional. Fue jamás discutido con los trabajadores, jamás discutido con ninguna federación ni con ningún sindicato. Quizás pudo haber sido que lo hayan conversado con los sindicatos bolivarianos que responden directamente al gobierno, pero en el caso nuestro no fue así, y eso fue creado unilateralmente y viene a golpear a la clase trabajadora de una manera pero contundente. Ahora, como usted lo dijo, perdón, todos los trabajadores de la administración pública. Así es, de todos los sectores, no solamente es educación, no solamente es salud, son todos los sectores, todo lo que tiene que ver con el trabajador público. Ahora, la ONAPRE, para que la gente que nos vea también tenga claro, aquella gente que no sabe, es la Oficina Nacional de Presupuesto. Tampoco es una institución que se creó hace poco tiempo, no, es una institución que tiene mucho tiempo. Antes de la ONAPRE existió la OCEPRE, que era la Oficina Central de Presupuesto, y la ONAPRE, lo que ocurre es que antes, es decir, desde 2018 hacia atrás, pues no tenía, digamos, esa incidencia directa en lo que tenía que ver con el sueldo y los beneficios de los trabajadores. Se encargaba más bien de los presupuestos de las instituciones, que es diferente. Ahora, ¿cómo comienza este problema con la ONAPRE, Ramón José? Bueno, Franklin, mira, ONAPRE, bien cierto, como lo mencionas, esa es una oficina de la Dirección Nacional del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Tiene su dirección propia, su director, y allí pues se viabiliza todo el presupuesto nacional. Generalmente los alcaldes, los gobernadores gestionan y se introducen los créditos a través del Ministerio de Relaciones Interiores, y la ONAPRE conoce del presupuesto, que es donde se distribuía el presupuesto nacional. Pero ¿qué pasó? Pasa ese invento, pues es un invento fallido, dañino, yo lo voy a decir con mucha propiedad, afectó todos los trabajadores de la administración pública, a nivel de obreros y empleados, de la salud, de educación,
del CENIAC, del INTT, del Ministerio de Agricultura y Tierra, de las 335 alcaldías, de las gobernaciones, del Instituto del Deporte, todo administración pública, porque ¿qué pasa allí? Meten en un solo saco a través de unos lineamientos, eso llamaron fue lineamientos, y reducen toda una tabla salarial, algo inconstitucional, porque acá en el tiempo todas las organizaciones sindicales durante muchos años nos forjábamos, trabajábamos para mejorar lo establecido en la ley. Las convenciones colectivas nacen para mejorar lo establecido en la ley. Cuando se inicia que sale este lineamiento, golpea directamente todas las convenciones colectivas y las organizaciones sindicales. Muchos hoy, yo aprovecho para felicitar la lucha que tuvieron los maestros por el bono vacacional, pero ese es el primer capítulo, o ese pudiera ser el primer inning del juego. Ahora es que nosotros debemos organizarnos en un bloque de trabajadores de la administración pública, un bloque sindical, que enfoquemos planteamientos claros, precisos, porque nosotros debemos es luchar a solicitar el derogamiento de esos lineamientos, que se restituya el hilo constitucional en el sentido laboral, porque lo que está establecido en la Constitución de la República, en el derecho al trabajo, el derecho a organizarse libremente, el derecho a tener organizaciones sindicales, el derecho que nos da en la Ley Orgánica del Trabajo a discutir contratos colectivos para mejorar lo establecido en la ley, todo eso fue eliminado de un solo plumazo. Fíjate que ni siquiera las elecciones en la organización sindical se puede hacer. Ni se hacen elecciones, ni se puede discutir contratos. Todo porque todo está secuestrado en ese lineamiento ONAPRE. Los trabajadores de la administración pública tenemos que ser muy sigilosos en esto y saber que nos están vulnerando todos nuestros derechos. No es el bono vacacional, son todas las primas, son todos los beneficios contractuales, son los fondos de terceros. Si usted es un trabajador de la administración pública y mañana va a hacer uso de lo que se llamaba Ley de Política Habitacional, hoy se llama Fondo de Ahorro Habitacional, simple y llanamente no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer, ¿por qué? Porque las oficinas de recursos humanos son los administradores del papeleo más, no de la nómina. Por ejemplo, si nosotros nos hacen todas esas deducciones para el Seguro Social, para el Fondo de Ahorro Habitacional, para las cajas de ahorro, los sindicatos, X descuento que puedan, eso no llega. Eso está como la transferencia que cuenta el señor del chiste. La transferencia no llega, esos pagos no llegan. Cualquier trabajador ahorita lo invito a que revise a pedir su estatus en el Fondo de Ahorro Habitacional, en la Ley de Política Habitacional que se llamaba antes, está en mora. La oficina de personal, por ejemplo, de la alcaldía hace todas las deducciones del Seguro Social, pero no llega. No llegan, no cancelan, eso queda secuestrado. Fíjate algo tan delicado. Nosotros antes ayudábamos a los trabajadores. Internamente nos aprobábamos aquí en la alcaldía, cuando algún trabajador estaba convaleciente, hacernos un descuento extraordinario para ayudarlo. Aquí, por ejemplo, aprovecho de saludar la recuperación del compañero Baudilio Chávez, a quien le íbamos a hacer un descuento. ¿Qué hacíamos? En asamblea aprobábamos un descuento extraordinario. Ok. Cuando ese descuento se pasa con el acta Recursos Humanos hace el descuento y la plata queda en la página patria, no llega. Entonces los trabajadores debemos reaccionar. A lo mejor aquí están diciendo, van a decir algunos que venimos a instigar, no, a reclamar, a exigir, a buscar. Tenemos nosotros que encontrar un mecanismo, bien sea el diálogo, tenemos que tener las dos manos, calle y diálogo. Alguien del gobierno, del alto gobierno, tiene que ser un poquito que le duelen a los trabajadores, que se preocupe por los trabajadores. Yo le exhorté al alcalde en el Día del Empleado, en mi intervención, el alcalde, lleve eso a la asociación de alcaldes. ¿Por qué no llevan un documento? Alguien debe perderle el miedo a Maduro y decirle: está equivocado. Está golpeando lo más sagrado, que son los trabajadores, en su bolsillo, en su estatus social. Ningún trabajador se puede planificar ni organizar, porque eso es como jugar lotería.
Usted el 15 ya no sabe si se ganó el premio o no se lo ganó, si sale la quincena o no salió. Entonces le decía, Félix, yo no voy a negar, apartando porque esto no estoy hablando aquí como político, te estoy hablando del sindicalista. Yo sé que él puede tener disposición de hacer las cosas, ni queriendo puede discutir un contrato colectivo. ¿Por qué no lo puede discutir? Simple y llanamente porque todo está secuestrado en la UNAPRE. Cuando se va a discutir un contrato colectivo, la dirección de presupuesto de la alcaldía y la administración deben presentar, cuando nosotros presentamos los sindicalistas el proyecto en el Ministerio del Trabajo, a ellos les piden un estudio económico comparativo. ¿Cuál estudio van a llevar si no administran la 401? Entonces ellos tienen que preocuparse también. El problema es de todos. El problema aquí no tiene color político. El problema aquí tiene 3 colores, amarillo, azul y rojo, y las banderas de los trabajadores. Ese es el problema. Ramón, bueno, tenemos que irnos a un corte, pero por lo que me dices, ¿verdad? El problema básico, digamos, es de autonomía. Es decir, también la UNAPRE ha entrado en ese juego, digamos, de que instituciones, alcaldías, llámese instituciones públicas, organismos, han perdido su autonomía con esto de la UNAPRE. A propósito de ello, recuerden ustedes que el día de ayer el presidente Maduro anunció un nuevo presidente, una nueva presidenta en este caso, para la UNAPRE. Y esa pregunta te la voy a dejar al aire para el próximo segmento. ¿Crees tú que eso es, digamos, la solución para este problema? Al regreso, Ramón José nos va a responder. Vamos arriba y ya regresamos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5. Bueno, conversando entre cámaras, que indudablemente nos va a faltar tiempo en este programa, pero vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de aspectos posibles en todo esto que tiene que ver con la UNAPRE. Como lo decía antes de irnos al corte, hubo ya un cambio de presidente en lo que tiene que ver en ese organismo, en la UNAPRE. Ahora es una presidenta. Y muchos funcionarios públicos, inclusive lo leí a través de mensajes de texto, echaban la culpa a esa persona que ya salió de la presidencia. ¿Crees tú, Ramón José, que esto tiene que ver con eso? ¿Acaso se resolverá el problema con este cambio en la presidencia de la UNAPRE? En lo absoluto. En lo absoluto. El problema sigue vivito y coleando, como decimos allá en Guarico, porque es que el problema no es el director de la UNAPRE. El problema es el bendito lineamiento, que deben derogarlo. De verdad que los trabajadores nos vamos a tener que unir, perder el miedo, dejar de aguantar callados y salir de manera cívica a exigir nuestros derechos, porque nos podemos esconder, pero va a llegar el momento que no vamos a encontrar más dónde meternos. Escondido tras de un escritorio, yo no le puedo hacer eso a mi jefe porque es bueno. Una vez dijimos, Venezuela nos la van a poner como Cuba, y algo que nos digo, no, eso es imposible. Estamos peor. Hoy les digo, si nosotros no defendemos esto para quitarnos el destructivo ONAPRE de encima, cuidado, en un futuro entonces estamos peleando que no nos paguen más sueldos, sino que nos digan 15 y último pase buscando una cajita de frijoles y comida, que es lo que le vamos a pagar porque el Estado no puede. Como tenemos miedo de defendernos, a lo mejor lo haremos. Ahí viene, antes de responderte bien eso, una trampa cazabobos. El gobierno pretende, cuando significa el gobierno, hablo del gobierno nacional, porque este problema es nacional. Los alcaldes y los gobernadores en esta novela son tan víctimas como nosotros. El gobierno pretende adelantar los aguinaldos. Pero hubo una visita de la OIT, donde por tercera vez en 100 años, y se intenta reinstalar una comisión tripartita para discutir el salario. Revisar el salario, que me estoy saliendo un poquito, revisar el salario se hace en una comisión tripartita. Empresarios, trabajadores y gobierno. Ok, si hablamos de salario,
nos van a faltar 3 horas. Porque te diría que el salario mínimo nacional es el peor de Latinoamérica, el que tenemos. Es el único salario en Latinoamérica que califica en pobreza extrema. El Banco Mundial establece como salario mínimo universal $1.90 diarios. Significa que tendrían que ser $57 mensual, lo mínimo que puede ganar un ser humano en el planeta. Los venezolanos estamos en 21, pero los haitianos con la pobreza tienen 77 y los cubanos tienen 82. Te nombré los peores. Esos son los dos más peores y el peor es el de Venezuela. Entonces, en ese punto, que estoy desviando un poquito la pregunta, pero no lo podía dejar omitir, eso es demasiado delicado lo que está pasando. Entonces se da una comisión tripartita, el gobierno va a evadir un posible aumento que si lo dan dentro del marco legal que pudieran reivindicarse un poquito, diría yo, eso tendría incidencia en el aguinaldo. Pero si dan el aguinaldo como pretenden, vacaciones, navidades felices en septiembre, esto no es feliz en ningún mes. Y lo van a dar por parte, pues fraccionado, pues mucho menos. Entonces eso pudiéramos tenerle mucho cuidado. Retomo. Ajá. ONAPRE, eso no resuelve el problema, la sustitución del director. Ese es un pote de humo para confundir la gente, pero los lineamientos se van a seguir cumpliendo igualito. Nosotros tenemos que fortalecer el bloque de trabajadores, y esto me dirijo aquí a mis compañeros en la alcaldía. Vamos a perder el miedo un poquito, porque necesitamos hacer planteamientos claros, y ojalá los concejales y los concejales de la comisión de personal y el mismo alcalde pues agarren el maletín y se pongan con nosotros, porque es que los que estamos afectados somos morandinos. Sí, señor. Los que estamos afectados en eso. Entonces, esa situación no resolvería el problema, el cambio del director de la ONAPRE. Me decías... Es bueno que le expliques a la gente también, por supuesto, mucha gente que nos ve y nos escucha. Hay términos administrativos que no manejan. Uno sabe que es la 401, pero hay mucha gente que no sabe a qué te refieres cuando hablas de la 401. Pero aparte, cuando me respondas también o le digas a la gente de qué se trata, es bueno también que le expliques, o quisiera que tú me explicaras, las convenciones colectivas. ¿Qué son las convenciones colectivas? ¿Cómo se llega a ellas? ¿Y cómo está perjudicando en este caso la ONAPRE a estas convenciones colectivas? Muy bien, mira. La 401 la usamos mucho en términos los dirigentes sindicales de las gobernaciones y las alcaldías, porque ese es un código que identifica una partida presupuestaria. Acá, por ejemplo, la 401, el presupuesto de la alcaldía, es todo lo que tiene que ver con personal. Entonces, esa 401, hoy, en papeles, la maneja la alcaldía, la maneja la dirección de presupuesto de la alcaldía, pero financieramente no. Todo es a través de la página Patria. Y entonces, eso es lo que nosotros hemos venido batallando mucho. Devuelvan la nómina a los alcaldes, devuelvan la nómina a los gobernadores y devuelvan la nómina a los ministerios, pero en el caso nuestro, devuélvanle la nómina que al alcalde. Yo no voy a venir a pedir aquí que por el alcalde, por los trabajadores, y nosotros veremos cómo nos defendemos y cómo somos convincentes y cómo manejamos las mejoras socioeconómicas de los trabajadores. Las convenciones colectivas son un convenio de trabajo que se marca de acuerdo a las necesidades de cada región, de cada municipio, de cada centro de trabajo. Esto es tan insólito, Franklin, este lineamiento ONAPRE, que metieron a todo el mundo en una sola línea. Yo pongo este ejemplo. La alcaldía de Macapo en el estado Cogede es la alcaldía más pequeña que yo conozco. Tiene 5 concejales. El municipio es más pequeño que mi pueblo natal, Guárico. El alcalde vive en la esquina, la secretaria vive en el otro lado. Todos están cerquita. ¿Crees tú que sea justo que gane el mismo salario una secretaria en la alcaldía de Macapo a una secretaria de la alcaldía de Libertador, que tiene que viajar muchas veces desde Maracay, desde La Victoria hasta Caracas? ¿Cuánto le cuesta el almuerzo cuando la de la alcaldía de Macapo se puede llevar su arepa y su almuerzo lo tiene ahí? Pasa a la calle y está en su casa.
Entonces, las convenciones colectivas, te respondo, se hacen para crear condiciones de trabajo acorde a cada centro de trabajo. Y el objetivo principal es mejorar lo establecido en la ley. Caso nuestro, que habla de cuestiones salariales y de beneficios económicos, tenemos que mejorar lo que está en la Ley Orgánica del Trabajo, porque la ley del Estatuto de la Función Pública aplica más que todo en puras cosas administrativas, no tiene partes que te hable de remuneración, solo por allá de que el bono vacacional y eso. Entonces nosotros hemos logrado mejorar bonos vacacionales, primas por hijo, prima por hogar, prima por antigüedad, viáticos, uniformes, la fiesta del Día del Empleado. Por cierto, que felicito a ese comité que hizo la fiesta del Día del Empleado. Si me das un tic, te lo voy a decir. El Día del Empleado, el agasajo de fin de año, los juguetes de los hijos de los trabajadores, los útiles escolares, los uniformes, toda una gama de cláusulas socioeconómicas. Lo más sagrado, las cajas de ahorro. Nosotros tenemos las cajas de ahorro en la cual hacemos un aporte y el patrón hace un aporte desaparecido, por cierto, pero no nada más en la alcaldía de Morán. Eso está desaparecido de todos los trabajadores de la administración pública porque todo va a la página patria. Entonces, cuando se dan las convenciones, es tan delicado la ley. Esta mañana oí un comentario por allí que decía, el instructivo, el lineamiento ONAPRE destruyó la ley. No destruyó, no eliminó la ley orgánica del trabajo, pero le pasó la aplanadora. ¿Por qué? Porque todo lo que está establecido en la LOC fue violentado de manera bárbara. El derecho a organizarse, el derecho a los sindicatos, el derecho a discutir convenciones colectivas, la progresividad de los beneficios contractuales que se obtenían en cada convención y que si uno en este contrato colectivo decía el camarógrafo percibe por alimentación 800 bolívares. Ok, para el próximo contrato yo tenía que poner lo que fuera 801, no lo podía dejar donde mismo, porque atentaba contra la progresividad de los beneficios. Eso se lo comió el tiburón. Y no tanto que se los comió, los bajó, los desmejoró a todos los trabajadores de la administración pública. Por eso a veces, cónchale, es como que le decimos cómo reaccionar. Porque yo veo en la alcaldía tenemos trabajadores del SAIME y tenemos trabajadores, hay trabajadores del SENIAL, los trabajadores del registro, los trabajadores del INTT y los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Tierra. Entran allí, disculpa Ramón José, entran allí también, en este caso, seguridad, porque en el caso de los bomberos de Miranda, de donde yo provengo, ellos pertenecían también a la nómina de la gobernación de Miranda. ¿Entran también ellos allí en digamos, en este problema? El personal administrativo sí. Hay el personal administrativo, secretarias, todo ese personal se está recibiendo el mismo tratamiento. Ahora, hay unas pautas distintas en el caso de los funcionarios bomberiles que les aplican otro lineamiento, pero no es que están muy fuera, ni que están muy beneficiados. No, por tampoco. Eso te lo pregunto. Pero no, ellos allí le aplican, pero las secretarias del Ministerio de la Defensa aplican esto. Las que trabajan en los comandos, las que trabajan en las guarniciones, que no están uniformados, le aplican esto. Yeah. Algunos dicen que no les importa porque de repente administran mejor. Les va a llegar, porque cuando no estén en el cargo y estén en la casa, Dios les guarde, o alguien con un reposo, una convalecencia y le toque estar hospitalizado, va a ganar igualito que todo el mundo. Entonces, eso es muy delicado y nosotros, Franklin, de verdad, aquí concluyo diciendo, te damos las gracias por esta oportunidad. Creemos que hay que buscar otro espacio para darle más orientación a los trabajadores en referencia a lo que es estos lineamientos ONAPRE, lo que nos está pasando y lo que nos viene. Tenemos poca disponibilidad de medios de comunicación, sabemos que algunos medios nos limitan, pero acá estamos. Concluyo, porque creo que me está terminando el tiempo rapidito, en decirte pues que sí celebramos el Día del Empleado Público. Aquí yo voy a hacer un reconocimiento a los que trabajaron allí, tanto el comité organizador de la alcaldía
como el del sindicato, a la primera dama, a Carlito, a los concejales, a Marixa, a Geumare, para todo ese equipo que trabajó. Teníamos 9 años sin realizar ese evento y lo hicimos. Se pudo hacer. No, Se pero pudo seguimos aquí, Seguimos Ramón, aquí, bueno. porque por allí viene ya la parte representativa también de la parte obrera de los empleados aquí en el municipio de Morán. Vamos a conversar con Henry por allí en el próximo segmento. Vamos arriba y ya volvemos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5, conversando de este delicado tema, candeloso tema, por decirlo de alguna manera, en los últimos días, como es la UNAPRE. Nosotros vamos a recordarle nuestro número de contacto, el 0426-158-3777, para aquellos que quieran preguntarle a nuestros invitados algún aspecto de este delicado tema. Tenemos con nosotros ahora a Henry Pérez. Henry Pérez representa a la parte obrera de lo que es la alcaldía de Morán y que por supuesto también se ven afectados por este instructivo de la UNAPRE. Henry, bienvenido a Conversación Amena y a Global TV. Bueno, agradecido, Franklin, por la oportunidad que nos dan en tu espacio, muy bien visto en la comunidad morandina. Sí, es reforzar la información pues, y la opinión que el compañero Ramón José ya conversó pues, contigo. Igualito nos afecta a los trabajadores de los servicios públicos. Claro. Lo llamamos aquí servicios públicos. Recuerda que ellos son funcionarios, nosotros nos regimos por la Ley Orgánica del Trabajo. Yeah. También nos afecta en el sentido de que le quitan todas las competencias a la alcaldía, los recursos pues, yeah, que derivan las convenciones colectivas que nosotros discutimos para mejorar pues, el salario, lo que está establecido como siempre es un tope, el salario que dice en la Ley Orgánica del Trabajo, el salario mínimo. De allí partimos nosotros a mejorar. Y esta es una organización que tiene mucho arraigo, pues, tiene más de 30 convenciones colectivas. Imagínate. Discutidas a lo largo de 50 años. Yeah. Una trayectoria tremenda. Y beneficios que se le han otorgado a la familia de los servicios públicos y lo que dependen de ellas. Pues. Claro. Entonces le quitan la competencia a la alcaldía, le quitan la 401, como estaba hablando, y centralizan todos esos recursos. Entonces, como decía el compañero Ramón José, nosotros, le explicaba yo a los trabajadores en una reunión que hicimos, nosotros podemos renovar las autoridades sindicales, porque están vencidas, todas estamos en mora, todas a nivel nacional, a 335 alcaldías, gobernaciones, están en mora electoral. Tú sabes que la ley orgánica te dice que tiene que estar vigente, la directiva, para poder introducir un proyecto de convención ¿Cada colectiva. cuánto deben hacerse esas elecciones de nueva Cada 3 años. Cada 3 años, lo dice, antes nos regíamos nosotros por los estatutos sociales y electorales de nuestra organización sindical, y cuando, por ejemplo, llega este gobierno, nos quita esa competencia y se la pasa al CNE. El CNE, eso es una odisea. O sea, tú no desearas participar en una elección de esa, pues son casi 3 meses de preparación, un cronograma electoral. Yeah. Ni siquiera un concejal, ni siquiera un presidente tiene esos requisitos que nos dieron a nosotros para participar en una organización sindical. Son muchos, un cronograma de casi 3 meses. Imagínate. Bueno, entonces ahí, coartando el derecho, fue una lucha que también dimos en Caracas años pasados. Pero no se pudieron, pues ya ahí es un, ¿cómo te diría yo? Las centrales sindicales, pues, que tendrían que, a través de sus autoridades allá,
con el CNE, con los rectores, modificar. Y a través de la lucha también, porque si nos organizamos todos, lo que pasa es que sindicato de alcaldía de Morán, sindicato de empleados de Morán, no podemos hacer esa fuerza. O sea, nosotros podemos, pero ¿a quién vamos a perjudicar? ¿Al alcalde Félix Linares? No, eso es una lucha de todos, porque nos afecta a las 335 alcaldías. Relacionado con la UNAPRE, o sea, el tema muy importante, eso es una oficina que deriva del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. O sea, muchos dicen no, que cambiamos el presidente. El presidente, no, eso no va a pasar. Sí. O sea, cambió el sistema, no. Es un lineamiento, como le dijo el compañero Ramón. Es un ensayo-error. Félix. Pero más que todo un error. Sí. ¿Por qué? Porque están vulnerando los derechos de los trabajadores alcanzados por las convenciones colectivas. ¿Piensas tú, Félix, porque cuando ustedes hablan de lineamiento, ¿verdad? Y yo, pues, he recibido las opiniones de empleados públicos de cierto nivel de algunas instituciones del Estado, donde ellos, mediante un texto que me mandaron por allí hace algunas semanas atrás, un funcionario público, no voy a decir de qué institución, pero de más o menos un nivel alto, él pensaba, o me decía a mí, en ese texto, que lo que estaba pasando con la UNAPRE era porque el presidente de la UNAPRE era una persona de derecha, era una persona neoliberal, o sea, había un sesgo político, un aspecto político muy marcado allí, donde prácticamente la culpa de lo que estaba ocurriendo era por el presidente de la UNAPRE. ¿Piensas tú que eso es así? Porque realmente ustedes hablan de lineamiento y quizás se están refiriendo a que más allá de un análisis económico que beneficia a los trabajadores, se está ejecutando un lineamiento político que nada tiene que ver en todo caso el trabajador, porque el trabajador ciertamente tendrá sus preferencias políticas, uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda, pero habrá el que no le interesa la política, sencillamente le interesa trabajar y recibir los beneficios de acuerdo a su trabajo. ¿A eso se refieren ustedes quizás cuando dicen que esto viene es por un lineamiento, más no por un análisis económico de qué es lo que beneficia al trabajador? Así es, Franklin. O sea, como te venía diciendo, entré en respuesta a la pregunta que me estás haciendo. La oficina de UNAPRE depende del Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas. Ella recibe el lineamiento de allí y el ministro recibe el lineamiento ¿de dónde? Del presidente de la República. Porque está en su gabinete. Como te diría, fue un lineamiento, un programa de ensayo y error. ¿Por qué? Aprovechan en el momento, el año pasado, este mismo año creo, había donde se asentó más el instructivo, donde el salario era 7 bolívares. Recuerda que el salario mínimo todo el mundo ganaba 7 bolívares. Aumentaron las cetatiques creo que a 2.000 bolívares, algo así era, 3 bolívares. Entonces aprovechan esa coyuntura, esa balanza ahí, y arraigan más el instructivo, le ponen más ceros entonces los trabajadores deciden, la mayoría de trabajadores deciden, bueno, no me pague la convención colectiva que es muy poquito, págame por el instructivo. Eso fue una oferta engañosa. Por eso que nosotros seguimos persistiendo que esto es un lineamiento político que están llevando al presidente, a los ministros, a un despeñadero, porque le están tocando el bolsillo, lo más sagrado a los trabajadores. No de la alcaldía de Morán, a nivel nacional. A nivel nacional, porque es un instructivo que se lo están aplicando a todo el mundo. Entonces, ese instructivo, primero mes o 2 meses, está bien, estás cobrando en el escalafón que gasté en el tabulador en tal. Se lo dio de 7 bolívares, pasé a 270. Con el tabulador no, vamos progresando. Pero, ¿recuerdas aquella información, aquella que se corrió que el salario iba a ser anclado al petro? Que eso fue, nosotros dijimos, si es anclado al petro, por ahí nosotros, las convenciones colectivas las podemos mejorar, porque está anclado a una unidad financiera que nosotros nos podemos agarrar, como era lo de las convenciones colectivas, la última que discutimos
la anclamos a la unidad tributaria, para que cada vez que la unidad tributaria te aumentaran los beneficios de la convención colectiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el gobierno? El gobierno aplica una unidad tributaria, por ejemplo, para multa, una unidad tributaria para eso, que en ningún país del mundo se ve, porque la unidad tributaria es una sola que se deriva del Producto Interno Bruto de un país. Entonces, te aplican eso y le aplican a las cláusulas de las convenciones colectivas el 0.030%. Yeah. No aumentan para nada. Entonces, no vemos la solución. Y ese escalafón, esa escala que nos dieron esos tabuladores, se lo comió la inflación y las reconversiones. Sí, señor. Quedó en nada. Sí, porque además esa promesa es bueno que lo hayas traído a colación, porque esa es una promesa que ya tiene no sé cuántos años, y más que una promesa, eso fue un compromiso del presidente de la República en cadena nacional. El salario de los trabajadores va a ser medio petro, y eso jamás se cumplió. De hecho, uno de los últimos aumentos, si no fue el último, fue en base y dijo, no, vamos a aumentar y lo vamos a colocar en el valor de medio petro. La gente se confundió y pensó, bueno, ahora sí, el salario del trabajador público va a ser medio petro, igual que las pensiones y tal y qué sé yo, pero no era así. Eso fue algo transitorio. Sí, imagínate, o sea, nosotros, los representantes sindicales, cuando fue el anuncio, no sé por dónde íbamos a bajar la Gaceta, todos buscamos dónde para ver si la Gaceta decía que estaba anclado al petro. Nunca dijo que estaba anclado al petro. Sí, señor. Era una referencia que en ese momento, pues, imagínate, o sea, prácticamente los trabajadores quedaron y siguen los beneficios más abajo de lo que estaban. O sea, nosotros en la alcaldía de Morán, o sea, con la administración de Félix, hemos algunas cláusulas de las convenciones colectivas. Él nos ha dicho que sí hay recursos, pero es difícil. Claro. Es difícil porque no es un trabajador. O sea, son más de 600, 700 trabajadores en la nómina que tendrá que cumplir. La alcaldía no tiene para cumplir con eso. ¿Los vamos a presionarlo? Bueno, lo presionar en el sentido que él tiene que también presionar porque él es el patrono. Sí. Tenemos que buscar los recursos para garantizarle los beneficios a los trabajadores. Y, bueno, de antemano celebrar el pago del bono vacacional a trabajadores, que fue una lucha. Y yo creo que, o sea, ellos están viendo que el diálogo es y ahí lanzaron al caballo de batalla de ellos, que lo conozco personalmente, que es el ministro Francisco Torrealba, que viene de allí, de la lucha de los trabajadores. Lo conocemos, nos ha ayudado cuando estaba en la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Yo creo que por ahí viene apaciguar un poco las situaciones, porque se le puede escapar de las manos ya cuando a ti te tocan el bolsillo. Sí, es delicado. Sí. Y además que se está llegando ya al final de año, precisamente el periodo más delicado, digamos, para el bolsillo de todos los trabajadores. Sí. Bueno, Henry, agradecerte por darme la oportunidad de opinar y de informar para los trabajadores, y seguimos en la lucha hasta que, bueno, no pase otra cosa más que esta, pero nosotros estamos en la lucha vigente con los beneficios de los trabajadores. Bueno, muchas gracias, Henry, de verdad, por estar con nosotros. Nosotros, precisamente, al regreso vamos a estar conversando ahora con alguien que va a representar al sector educativo, que por lo menos tuvieron el logro de ese pago del bono vacacional. Una última cosa, Henry. Era para exhortar al alcalde del municipio de Morán, que de una vez por todas defina la situación de la inspectoría del trabajo en el Tocuyo, que con las autoridades del Ministerio del Trabajo ya falta poco, pero que agilice, porque es necesario la oficina de la inspectoría en el municipio de Morán. Muy necesario. Bueno, vamos arriba y ya venimos con más de esta conversación amena.
Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5. Bueno, vamos a conversar ahora con una colega locutora además, y ella es representante en ese momento del gremio de los educadores para hablar de este problema de la UNAPRE. Hablamos, por supuesto, de María Fernanda Yusti. Bienvenida a Conversación Amena, María Fernanda. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, María Fernanda, por lo menos ya se corrió la noticia hace pocos minutos. Le fue depositado a los educadores el bono vacacional completo, como era su requerimiento, ¿verdad? Ya se dejó de un lado eso de que vamos a pagarlo fraccionado y el 60% va a ser pagado en el 2023, pero el reclamo de los educadores también va mucho más allá que el bono vacacional. Cuéntanos un poco cuál es la situación a nivel de beneficios salariales de los educadores en este momento. Muy buenas noches. Bueno, ante todo quiero aclararles de que esta lucha tiene un precedente en el 2019, donde los maestros del municipio de Morán fuimos pioneros ante irnos a las calles y hacer un llamado a la reactivación de la contratación colectiva. Ciertamente el día de hoy fue pagado satisfactoriamente el bono recreacional vacacional para los activos y jubilados del Ministerio de Educación, pero sin embargo es importante aclarar de que esta lucha no queda aquí. Continuamos en la calle porque nosotros estamos exigiendo nuevamente la reactivación de la contratación colectiva y que allí se respete las primas que fueron pagadas, las categorías, los años de servicio y todos los beneficios que hoy en día a través del instructivo ONAPRE se está violentando hacia el magisterio y hacia los trabajadores del Ministerio de Educación. Ahora, han salido perjudicados por lo que hemos podido leer en las noticias, no solamente los maestros a nivel de educación básica, educación media, sino también los profesores a nivel universitario. De hecho, a los profesores universitarios inclusive se les empezó a cancelar el salario a través del carnet de la patria y eso trajo, por supuesto, muchas protestas. Aún ellos protestan eso y quisieran más bien que volvieran a su sistema tradicional. ¿Qué opinión te merece a ti esto? El que a muchos trabajadores se le esté pagando ahora a través del carnet de la patria. ¿Cómo perjudica eso al trabajador? En este caso de la educación. Bueno, quiero aclarar primeramente de que fue una decisión de manera errónea hacia el magisterio, en este caso el universitario, y sin embargo nosotros los educadores de la educación básica recibíamos un bono llamado Simón Rodríguez, que hoy en día ya no lo recibimos a través del carnet de la patria, que se nos dificulta primero para hacer ese canje hacia los bancos, ¿verdad? Donde nosotros cobramos normalmente la nómina, es muy difícil, es muy engorroso. Entonces, el gremio de la educación superior, en este caso los universitarios, también han salido a la calle a protestar y que lo más importante de todo esto es que el instructivo ONAPRE está violentando todo los empleados públicos y que esto no es una protesta no solamente del maestro, que es importante también aclarar de que nosotros no exigíamos un bono vacacional, sino también el respeto a los derechos laborales. Claro, porque además los educadores, al igual que los trabajadores de la salud, sobre todo, que también están en esta lucha, en el caso de los educadores tienen otros problemas adicionales y son las condiciones precisamente en las que trabajan. Para nadie es un secreto que las instituciones del Estado a nivel de educación están en muy malas condiciones. Aquí en el Tocuyo ya nosotros hemos hecho el llamado a través de los medios de comunicación en mi programa matutino de noticias, pues siempre se le hace el llamado a las autoridades competentes. ¿Qué pasa con las instituciones de educación del municipio Morán? Tenemos una escuela Roberto Montesinos que no se sabe cuándo se irá por fin a terminar. Cuéntanos tú un poco y apartándonos un poco del tema UNAPRE también, pero tú como educadora, ¿cómo ves la situación de las instituciones educativas en este momento aquí en el Tocuyo sobre todo? Bueno, precisamente fíjate que con la reactivación de la contratación colectiva, allí hay una cláusula donde habla precisamente de las instituciones educativas. En el caso de la Roberto Montesino es una situación que lamentamos mucho,
Primero porque en las calles se rumora de que ya fue establecido ese proyecto y no se llevó a cabo. Segundo, de que no solamente es la escuela Roberto Montesino, todas las escuelas están en decadencia. Y para brindar una educación como lo establece la Constitución, gratuita y de calidad, las escuelas educativas deben estar en sus óptimas condiciones para llevar a cabo un aprendizaje significativo y satisfactorio. Sí, porque como lo decía antes, pues en el caso de los educadores, al igual que la gente de la salud, no solamente requieren ustedes un buen salario para trabajar, necesitan las condiciones, en este caso de las instituciones, para poder llevar a cabo su trabajo. Todos sabemos que este periodo de pandemia, ese sistema de educación a través de redes sociales y a través de Internet, pues no dio para nada resultado. También quisiera que me comentaras antes de irnos, porque el tiempo es corto, ¿cómo piensas tú que resultó ese sistema? Claro, estábamos en pandemia, había que hacerlo así, pero ¿daba resultado o dio resultado ese sistema de educación, digamos, a distancia con los muchachitos? De manera muy personal estoy en desacuerdo a que no haya una escolaridad porque la educación de aprendizaje significativo debe tener una escolaridad y no en su totalidad la educación a través de la distancia, del WhatsApp y todos los medios donde se pudo dar clase. Fue una educación a mediana, ¿verdad? Entonces, bueno, esperamos de que se respete lo que estamos exigiendo como gremio y que el inicio del nuevo año escolar sea en su horario establecido para que se pueda dar un aprendizaje significativo. ¿Piensas tú que el inicio del nuevo año escolar está cerca? ¿Piensas tú que efectivamente se pueda iniciar el año escolar en la fecha en que ya incluso fue anunciada por la ministra de Educación? No, primeramente porque hoy fue pagado el bono vacacional, a nivel nacional llevamos una línea, hoy comienza a correr las vacaciones del maestro, 15 días después, y quiere decir entonces que el 16 de septiembre las aulas no estarán abiertas por 15 días de retraso del bono vacacional. Es decir, los tiempos no dan, pues, de No acuerdo a la fecha hoy en que fue pagado el bono vacacional. Bueno, María Fernanda, tenemos que lamentablemente despedir, se nos hizo corto el tiempo como habíamos advertido. Sin embargo, te agradecemos a ti y a la gente de los empleados públicos de la alcaldía, a Henry, también a Ramón José, por haber estado aquí con nosotros y hablar de este tema tan delicado, pero tan importante de resolver, que es el problema de los salarios de los trabajadores públicos. Ojalá y pronto se llegue a un acuerdo y que efectivamente tomen en cuenta sobre todo a los trabajadores y sus opiniones y sus requerimientos. Nos vamos. Cruz Montserrat, Juan Juárez, Jesús Lucena y quien les habló, Franklin Mendoza. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Dios mediante, estaremos de nuevo en otra conversación amena a partir de las 7 de la noche. Que Dios ilumine el camino por donde transiten. Chao.